de este momento. Conéctate con los temas que son tendencia. Bienvenidos a 5 Mentes, 5 razones para escuchar radio. 5 Mentes, inicia ya. Definitivamente una situación que ha estado preocupando mucho a todo el sistema de salud, y es el tema de la tuberculosis, que también se le conoce como un asesino que ya no es tan silencioso. Para hablar del tema de la tuberculosis tenemos 2 científicos y expertos que nos van a acompañar durante toda esta hora, pues para poder hacerle todas nuestras consultas y nos guíen a ver qué podemos hacer, porque de verdad que es bien alarmante la cantidad de casos que hemos tenido, al menos en el primer semestre de este año. Vamos a entrar a el tema del día, que es el tema de la tuberculosis, que la verdad, Zoraida, como les dije acá a los científicos que nos acompañan, a los médicos científicos, perdón, yo pensaba que esta enfermedad estaba totalmente erradicada, porque estamos hablando de una enfermedad que tiene siglos, o sea, no te puedo explicar. Tú hablas de tuberculosis y a mí me viene a la cabeza, o sea, aquella época en la de Simón Bolívar. A mí me viene Franz Kafka, exacto. Entonces, pero lamentablemente la cifra que estamos marcando acá en Panamá es de alerta, y por eso los tenemos aquí ellos hoy, que nos van a explicar sobre todo este tema. Él es Fermín Acosta, científico y biotecnólogo, y Dilcia Zambrano, microbióloga y parasitología. De Panamá cerró el primer semestre de este año con 755 nuevos casos de tuberculosis, 46 defunciones y una tasa de incidencia de 17.53, según el último informe del Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud. Muchos nos preguntamos, pero ¿qué es lo que está pasando con esta enfermedad? Entonces, a ver, Dilcia, te toca. ¿Qué está pasando con la tuberculosis y por qué en algún momento la gente, y en esa me incluyo yo, pensamos que esta enfermedad estaba erradicada o al menos bien controlada, y de repente nos encontramos con esta nueva realidad? Ok, muy buenas tardes a todos los radio escucha. Es un gusto para nosotros estar aquí de parte de la Industria de Investigaciones Científicas y Servicio de Alta Tecnología Indicasata IP. Pues llevamos a cabo pues esta labor de trabajar con el tema de la tuberculosis. Ya tenemos alrededor de más de 15 años de estar en esta ardua labor de investigar sobre la tuberculosis, y yo creo que más que lo que está ocurriendo es que es una enfermedad bastante lenta. Entonces, como es una enfermedad que es lenta y reemergente, no es que deja de existir en algún momento, en una época o periodo del año, sino que bajan los casos, y después de cierto periodo que se va pues bajando un poco la vigilancia, entonces empieza un poco a aumentar los casos, como pasa con el tema del COVID. Pasamos 2 años enfocados fuertemente al tema del COVID, y ciertamente presentaban los mismos síntomas o síntomas muy parecidos a la TBC o a la tuberculosis. Entonces esto hizo pues que se dejara un poco a un lado la detección, y por eso pues se va cerrando el año con esas cifras que se reflejan actualmente. Son números que han ido recolectando a partir de todo este tiempo. Como es una enfermedad lenta, como les mencioné, y requiere un tratamiento bastante lento, entonces por eso pues los casos se han ido reflejando en este último periodo, y más que nada por el hecho de que nos vimos afectados por una enfermedad muy parecida a la TBC como el COVID-19. Sí, y ahora que lo mencionas, me quedo pensando, o sea, se parecen mucho los síntomas, entonces de alguna u otra manera bajamos la guardia en esa parte y nos enfocamos en la otra, y entonces ahora es esta la realidad. Exactamente, así entra la realidad, lo que estamos viviendo actualmente, y creo que el sistema de salud está haciendo un gran esfuerzo nuevamente por retomar el tema de identificar a los pacientes con TBC en los centros de salud. Sí, Fermín Acosta, él es científico y biotecnólogo. Fermín, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis y cómo se contagia? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, los síntomas de la tuberculosis son bastante precisos, concretos, que son, por ejemplo, pérdida de peso, tos nocturna por más de 15 días, así como fiebre constante. Son parecidas a la de COVID, pero el tema de aquí de diferenciar si es COVID o tuberculosis está en el método de diagnóstico. Entonces, como decía mi compañera Dilcia Zambrano, es importante que el paciente acuda al centro de salud para que se haga la prueba y que se haga la detección temprana de esta enfermedad.
Entonces, pero básicamente esa sería los síntomas. ¿Y cómo se contagia? Bueno, la tuberculosis se contagia principalmente por la vía aérea, por medio de la respiración, o cuando una persona infectada tose cerca de otra persona. Entonces esa infección se puede transmitir de una persona a otra y siguiendo la cadena de transmisión, lo que se conoce. Entonces la idea básicamente de diagnosticar tempranamente a los infectados es que se pueda tratar estos casos y se pueda romper esa cadena de transmisión entre los contactos. Sí, aquí hablaba de 46 defunciones. Cuando ya la persona llega o sea, cuando pierde su vida, ¿qué ha pasado antes? O sea, ¿cuánto tiempo desde que le diagnosticaron el tuberculosis hasta que llega a esta situación? Bueno, realmente la tuberculosis tiene la característica de que es una enfermedad oportunista. Entonces, por lo general, la mayoría de las personas que llegan a ese proceso ya de deceso o de muerte es por el hecho de que tienen otras afecciones. Por ejemplo, son personas inmunocomprometidas, ya que la tuberculosis pues tiene la característica de que actúa con personas o se refleja mucho más en personas que tienen el sistema inmune comprometido. Que tienen una mala nutrición, que tienen sistemas de repente una vida que es más agitada, y entonces esto lleva pues a que el sistema inmune se deprima y luego entonces ataca mucho más a las personas pues con esta característica. Más que nada pues el tema de las disfunciones es porque ya la enfermedad, por ejemplo con el VIH, que es una de las infecciones que más se ve en los centros hospitalarios, es que ya el paciente, además de recibir el tratamiento de TBC, también recibe el tratamiento de VIH y su sistema inmune se ve muy muy comprometido, y esto hace que la enfermedad pues ataque mucho más fuerte. En este caso hay personas que mueren inclusive no del VIH sino de una tuberculosis, porque el sistema inmune pues ya no puede contrarrestar el organismo. Cuando un tratamiento, una persona sana, normal, saludable, pues fácilmente puede, con el tratamiento adecuado, en el tiempo adecuado, puede contrarrestar la enfermedad. Esta cifra que nos están dando, ¿ustedes tienen conocimiento si está en la área metropolitana o en alguna otra provincia, o no tienen idea de cómo esta cifra de 755 casos es a nivel nacional, o cuáles son? Lo que quiero, la pregunta que quiero hacer es ¿cuál es el lugar donde más se está dando este tema para pues tomar algún tipo de medida? Sí, en cuanto a las cifras, bueno, el MINSA es la que dicta las cifras correctas de estos, pero de acuerdo a los informes que ellos han emitido y a lo que hemos podido ver, es que en Panamá a nivel nacional por lo general las cifras están en torno a 1.200 a 1.300 casos de tuberculosis por año. Entonces la mayoría de ellos se concentran en la población en la provincia de Panamá, así como en la Panamá Oeste. Y en otras provincias como por ejemplo en Bocas del Toro, Chiriquí y en las comarcas. Pero principalmente, si nos vamos a las cifras crudas, cuando digo 1.300 casos, si lo dividimos en torno a 700, 800 casos, son casos ubicados en Panamá, en la ciudad de Panamá. Esto debido a la conglomeración, al número de habitantes, ¿no?, que tenemos. Entonces, tomando en cuenta que ambos pues nos han dicho que esta enfermedad tiene síntomas muy parecidos al COVID y que también se transmite a través del aire, el tema de las mascarillas, entonces ¿deberíamos seguirlo utilizando o las mascarillas no tienen nada que ver con el tema de tuberculosis? Porque es que ahora ustedes me lo dicen y yo me quedo pensando, no sé, Zoraida, si tenés la misma, o sea, si te queda la misma pregunta. Sí. O sea, si estamos viviendo con una enfermedad que pareciera COVID, pero no es COVID, pero que se transmite también por el aire, hay una serie de cosas que deberíamos estar haciendo que no se está haciendo. Sí, y sobre todo que quizás es bueno refrescar esto, porque yo me acuerdo cuando esto se daba en la escuela, no que yo sea de la misma época de Kafka, pero cuando yo era niña en la escuela nos decían cómo se prevenía la tuberculosis, pero porque aparentemente eso era importante en ese momento, o yo no sé si en ese momento, vamos a situarnos, años 80, ¿ok? Claro. Era tan importante en esa época, o quizás venía un arrastre ahí un poquito del sistema educativo, ¿no?, que ya los programas a lo mejor no eran muy actualizados. Sí. pero en esa época nos enseñaban, me acuerdo yo en la primaria, luego ya en la secundaria nunca más volvimos a saber de eso. Claro, entró el VIH. Claro. Y nos olvidamos como de otras cosas, ¿no? Que es lamentablemente lo que está pasando ahorita. Nos metimos en el COVID por más de 2 años y ahora entonces el COVID sigue porque no se ha ido,
pero ahora surgió esta otra que a mí realmente el pánico que me da es que es tan parecido al otro que es como complicado, ¿no? O sea, como que tú no sabes, pero bueno, al final, a ver, sí, exactamente, realmente el tema de la antigüedad de la enfermedad es bien importante. Nosotros la hemos venido viendo no solamente desde el tiempo que menciona la compañera, sino que ya se viene de tiempos muy, muy antiguos. Es una enfermedad bastante antigua, por eso que se le conoce como una enfermedad reemergente. Y es por esto pues que se va perdiendo en el transcurso de la línea del tiempo. Si nos vamos a analizar los datos desde hace muchos años atrás aquí en Panamá, se mantiene una permanencia de casos. No se eliminan los casos por completo, y no solamente ocurre aquí en Panamá, ocurre en muchos países de América Latina y también fuera de aquí, en donde pues se presenta esta misma línea de tiempo de la enfermedad, en donde hay momentos en que la enfermedad presenta picos más altos por el hecho de que algunos países el tema de las estaciones del año. En Panamá no tenemos esa característica de que tenemos muchas estaciones del año, simplemente permanecemos en invierno y verano, pero siempre se da y se confunde con el tema de los resfríos y de todo esto, y el paciente pues cuando acude es porque ya la enfermedad está un poco ya bastante presente en el paciente, entonces es cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad. Pero sí es una enfermedad que viene hace mucho tiempo. Y el tema de la mascarilla con referente al COVID, es que la mascarilla por lo general la usa el paciente cuando va directamente a atenderse. Es un requerimiento para el paciente cuando llega a recibir su tratamiento, cuando el médico lo va a atender, cuando la enfermera lo va a atender. ¿Por qué? Porque es un paciente que en el diagnóstico 1, en el primer día de diagnóstico, es un paciente que es bacilífero y que puede contagiar. ¿Y esa persona está en la calle? ¿O esa persona la sacan de su casa y la aíslan por un tiempo como se hacía con el COVID? Una vez que el paciente es diagnosticado o se le detecta la enfermedad, en su primera visita inmediatamente pues el médico le da todas las indicaciones y las instrucciones, y todos sus familiares deben hacerse la prueba. Entonces, independientemente que tengan los síntomas o no, actualmente existen muchas pruebas que no solamente son para detectar directamente en el paciente, sino que en los familiares y todos los contactos. Y esto, la ventaja que da es un diagnóstico temprano. Entonces, estas son herramientas que han servido también para mejorar la condición pues de las personas que viven con el paciente, y una vez el paciente inicia el tratamiento, en el mes 1, 2, ya el paciente deja de ser un paciente bacilífero, y es más seguridad para sus familiares que conviven con él, pero siempre sí se le recomienda un aislamiento especial para el paciente, para evitar el contagio entre sus familiares y la población. Cuando una persona tiene un diagnóstico de tuberculosis, ¿qué pasa? O sea, vamos a tocar madera, ¿no? Te recibo un diagnóstico de tuberculosis. ¿Qué tengo que saber? ¿Que voy a vivir con eso toda la vida? ¿Que me voy a morir de eso? O sea, ¿cuál es el pronóstico pues del paciente? Bueno, sí, exactamente. Hay dos escenarios bien importantes en la TBC, y está relacionado, como les mencionaba, con el sistema inmune. De un 100% de una población, el 90% tiene la característica de que puede sobrellevar al bacilo sin presentar ningún síntoma. Eso se le conoce como infección latente. Esto no quiere decir que estoy enfermo ni que tengo la tuberculosis. Simplemente que mi organismo en algún momento estuvo en contacto con el bacilo. Ahora, puede ser que el bacilo se quede aislado en algún lugar del pulmón y se quede por mucho tiempo allí. Incluso más de 10 años se han hecho estudios de que se ha desarrollado la enfermedad después de 10 años de estar el bacilo albergado en el pulmón. Y esto tiene la característica de que la persona una vez presenta un sistema inmune o se compromete el sistema inmune por cualquier otra enfermedad, pierde la capacidad de contener ese bacilo. Entonces ese 10% de la población es el que empieza a desarrollar la enfermedad. Ahora, el otro 90% de la población puede mantenerse con el bacilo, o su cuerpo puede inclusive desechar al bacilo y no presentar ningún síntoma ni presentar la enfermedad, pero el otro 10% pues sí tiene la característica de que si tiene alguna otra enfermedad como diabetes, como problemas renales, VIH y otras coinfecciones, pues conlleva entonces al desarrollo de la enfermedad tuberculosa. Y existe una vacuna, también lo estábamos comentando. A ver, Fermín, cuéntanos sobre eso. Sí, existe una vacuna que se llama BCG. Es una vacuna que en su momento, cuando fue creado a mediados de los años 950, 60 por allá, se comenzó a utilizar de una manera en que iba a ser
para adultos y para niños, pero luego se vio la eficacia en los niños, entonces se usa solamente para infantes. Es una vacuna BCG atenuada que se usa principalmente para proteger en esos primeros años de vida a los niños, ¿no? Pero vacuna para curar la TBC como tal no existe. Y ahí nos viene entonces la otra pregunta que la escuchamos también con frecuencia ahora cuando estuvimos alertando con el tema de la del simio, que ahora se me olvidó cómo se llama. Nosotros que fuimos vacunados contra vaya a saber cuánta cosa, porque en esa época nadie preguntaba al niño que le pusieron en la escuela. Uno ya llegaba vacunado a su casa con el dolorcito en el brazo y que me dio fiebre y no sé qué. Digo, yo espero que nuestros padres tenían esas tarjetas de vacunación, ¿no? Pero yo estoy casi segura que si la tuve, eso desapareció hace mucho tiempo. Yo no tengo idea de si a mí me vacunaron por ejemplo, contra esto. ¿Hay algún rango de edades que sí fueron vacunados, no fueron vacunados? O sea, esa vacuna es nueva. Bueno, la vacuna fue, como digo, fue creado en los años 60 por allá, entonces... Teóricamente estaríamos vacunados. Deberíamos estar todos vacunados, sí. En la tarjeta, cuando un niño nace, ponen ahí qué tipo de vacuna le han puesto, entonces tendríamos que ver la tarjeta. ¿Y podemos irnos a vacunar por si acaso? No, ya no. Pero me llama la atención que ahora que estamos conversando sobre el tema y que estamos hablando y hemos llegado a la conclusión de que este tema no es nuevo y tiene años y años y años, ¿cómo es posible que no se haya creado una vacuna hasta ahora? Hay vacunas en estudios, por ejemplo la Universidad de Zaragoza, el doctor Carlos Martínez, él está haciendo un estudio, creo que va por la tercera fase, donde él está tratando de crear una vacuna para este tipo de enfermedad, ¿no? Pero como te digo, es bastante complejo el tema de la vacuna, así que por ahora no se ha llegado a una conclusión o una vacuna eficaz para tratar, pero sí tenemos los fármacos para poder tratar al paciente. Esa es la noticia, ¿no? De que el paciente cuando es diagnosticado no es que se va a morir o tal, sino que ahí tenemos el fármaco para poder curar al paciente. Uh-huh. ¿Y los niños mueren de tuberculosis o solamente la gente adulta? ¿Tenemos algún tipo de información al respecto? Sí, los niños, claro, le pueden dar tuberculosis. Ese contacto, como decía Dilcia, contactos cercanos, una persona adulta o madre o padre que le ha dado tuberculosis, es probable que un niño que esté en el ambiente, sí, en una relación estrecha con los padres, probablemente lo puedan tener, ¿no? Entonces es importante nuevamente el tema del diagnóstico en esa población. Claro, es importante que, como hemos conversado, si tú estás teniendo fiebre y estás teniendo tos por más de 15 días y te estás sintiendo que algo no está bien, pues vayan al centro de salud y háganse un examen. ¿Este examen para tuberculosis es por sangre o cómo lo hacen? Hay, diferentes tipos de diagnóstico, pruebas. Para la infección latente, por ejemplo, se puede hacer la prueba de PPD que se llama, donde se mide la reacción inmunológica del paciente frente a la inyección que se le aplica, y la otra es la medición de interferón gamma, que se llama, es una prueba serológica que se basa en medir anticuerpos contra la infección. Uh-huh. Y por otra parte, aquellas personas que ya están enfermos o ya tienen la infección, por lo general se usa PCR, que se llama GeneXpert, y también pruebas de esputos, que es vaciloscopía por microscopio y todo eso. Por lo general, básicamente eso sería el primer diagnóstico. Claro, y de verdad me gustaría recalcar, ya lo hemos dicho, pero lo voy a volver a recalcar, no queremos que haya un caos y que la gente se asuste. Lo que queremos realmente con este programa, como siempre lo hacemos, es educar y guiar para que todos sepamos lo que está pasando. Y estamos hablando de tuberculosis, pero me gustaría agarrar unos minutos, ya que los tengo ustedes aquí, para que hablemos del tema de las enfermedades emergentes. Y bien, como lo mencionó Zoraida, el del mono, que no recuerdo cuál es la palabra que va antes de... Que no es rubiola, porque eso sí me queda claro que no es rubiola. Exacto. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué ahora, después del COVID, pareciera que después del COVID están empezando a salir un montón de enfermedades que en su momento estaban controladas, en su momento estaban hasta
como quien dice, erradicadas, y de repente ahora todo está empezando a surgir de nuevo. ¿Existe alguna explicación científica de este tema? Bueno, desde mi opinión, yo puedo decir que esto va de acuerdo al comportamiento del ser humano con el ambiente, por esa parte, comenzando por ahí, donde no hemos tenido ese respeto por nuestro entorno. Entonces hemos estado talando árboles indiscriminados, extinguiendo animales, etcétera, metiéndonos con la naturaleza, los desastres naturales y cambio climático, entre otros. Entonces, ese comportamiento del ser humano, un poco desordenado, por así decirlo, ha hecho que surjan nuevos virus, nuevas bacterias que llega a afectarnos a nosotros, ¿no? Entonces, por ahí yo pienso que puede ir este tema de que por qué aparecen nuevos virus, nuevas bacterias. Sí, exacto. También estoy muy de acuerdo con Fermín. Realmente el tema de las enfermedades reemergentes es como se menciona, ¿no? Y además de eso también que estamos viviendo una vida tan acelerada, el ser humano, que lo más importante que tenemos y que nos protege es nuestro sistema inmune. Y entonces no le prestamos atención a esa vida acelerada que llevamos. Inclusive actualmente nosotros estamos llevando un estudio que está basado en la detección de niveles de vitamina D en las personas sanas y también pues en los pacientes con TBC, y nuestra ideal es detectar o medir cómo está esa vitamina D en las personas sanas y cómo está esa vitamina D también en los pacientes con tuberculosis, hacer una comparación, porque esta vitamina es muy importante en el tema del sistema inmunológico y pues no se le presta mucha atención en la parte nutricional. Y a veces pues sí hay muchas personas que sí somos fitness y todo lo demás, pero no prestamos atención a aquellos nutrientes que realmente nuestro cuerpo necesita para que nuestro sistema inmune funcione correctamente. No solamente llevar una dieta fitness, sino que llevar una dieta que contenga los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Y yo creo que todo este cambio de los alimentos procesados y todo esto, la cantidad de alimentos procesados que hay actualmente, pues conlleva a bajar los niveles pues de ciertos nutrientes que son importantes en la salud, y obviamente lo difícil que es conseguirlos actualmente naturales, que es lo que realmente es importante. Entonces, por eso que pues ya hay enfermedades que eran de la antigüedad y que actualmente pues están nuevamente volviendo a atacar al cuerpo humano. La viruela símica, Zoraida. La viruela. Ahí tengo una pregunta con respecto a lo que mencionan de la nutrición. A veces me da la impresión de que en Panamá tenemos quizás una dificultad de comunicar qué hay que comer y qué no, y entonces surge una cantidad impresionante de ideas interesantes sobre la alimentación, ¿no? Ahora hay pues tendencia, que si keto, que si no sé qué, que todas estas dietas, pero al final de cuentas yo creo que en lo que he observado, ¿no? Incluso en mí misma, de lo que adolecemos en la dieta panameña es de las frutas, como que no comemos frutas, como que tan fácil que es comerse un guineo, digo yo, porque viene hasta envuelto y todo, no necesitas ni empaquetarlo. Tú lo echas en la mochila, claro, tu mochila va a oler a guineo, pero para los que nos escuchen fuera de Panamá, pues el guineo es la banana, ¿no? El plátano que llaman en otros países. Papaya, es súper fácil. Mango, y que tenemos aquí un montón de ya, pero frutas. El mango está bien caro, pero la papaya, no, es que el mango ahora es de exportación, entonces eso tiene, pero la piña, la papaya, el guineo, claro. ¿No? El aguacate que lo venden a veces en la calle. Pero es que hubo un momento, y ya que mencionan el tema fit, hubo un momento en el que la misma gente que estaba promocionando los famosos temas fit y todo este tipo de cosas, empezaron a decir que habían frutas que tenían mucho azúcar y que eso se convertía en grasa y que no era bueno comerla. Te lo digo porque a mí me lo dijeron un montón de personas. Y ahí va mi pregunta, como que sí comemos y que no. Que no podemos comer tomate porque el tomate se convierte en azúcar y después el azúcar se convierte en grasa y entonces al final tú te quedas, pero, o sea, ¿por qué? Exacto. O sea, a ver, ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Pero, por ejemplo, hay muchos alimentos que son que no son muy bien vistos, inclusive por el tema de que no son comunes en la dieta de los panameños. Por ejemplo, los hongos son una fuente grandísima de vitamina D, por ejemplo. Hay muchas personas que por los olores, por alergias, no comen mucha tuna, pero la tuna es una excelente fuente de vitamina D, la sardina, las leches enteras. Inclusive hay países
como Australia, que ya es una norma o una regla que todos los alimentos que tengan o que sean de tipo lácteo vengan fortificados con vitamina D. Ya hay una norma nacional en esos países donde se establece qué cantidades de fortificación tienen que tener extra de vitamina D en esos alimentos. O sea, cosas como esas que por lo general llevan pues a mejorar la condición de la alimentación. Inclusive hablando en tema de los pacientes, pues hay un programa en donde se les da al paciente una crema fortificada especial con vitamina D. Entonces, una vez llega la atención, pues el Sistema de Salud Nacional pues les ofrece esta crema totalmente gratuita al paciente para que pueda asimilar mucho más fácil el tratamiento. Eso todo depende de qué alimentos vamos a seleccionar para comer, no solamente un solo tipo de alimento o vámonos solo por los alimentos bajos en grasa, sino que irnos a aquellos alimentos que sean proporcionados para lo que necesitamos. Exacto. Entremos entonces, antes de que entremos en las recomendaciones que queremos dejarle en este programa a todos nuestros radioescuchas, me gustaría también que compartiéramos qué cosas están haciendo, o sea, qué se está haciendo en el área donde ustedes trabajan, en los departamentos donde ustedes trabajan, qué se está haciendo para trabajar con el tema de la tuberculosis. Bueno, nosotros en Indicasat, AIP, en Ciudad del Saber, lo que estamos haciendo ahora mismo es tratando de entender la transmisión de cepas que están circulando a nivel de Panamá. Nosotros hemos desarrollado un estudio en colaboración con España y Perú, tratar de entender por qué existen una diversidad de transmisión de cepas de Mycobacterium tuberculosis circulando en nuestro país. Como por ejemplo le menciono que nosotros hemos identificado en torno a que el 40% de los casos que se da en la provincia de Colón se debe a la transmisión de la cepa linaje Beijing, que es una cepa que fue principalmente en sus inicios identificado en sureste de Asia. Y además de esto, estamos tratando de hacer un estudio de entender la transmisión de tuberculosis en la comarca. La comarca, como bien sabemos, es un lugar bien apartado, entonces el tema de diagnóstico como tal es bien limitada. Entonces queremos tratar de llevar tratar de entender qué es lo que está pasando en esas comunidades, ¿no? Esa pregunta yo también la iba a hacer, no se me había pasado, pero ahora que lo menciona de la comarca, yo hace ya algunos años que vengo escuchando como el aumento de tuberculosis, e incluso lo he escuchado en la radio, pero como es algo que me ha llamado la atención, porque vamos a ver, no es resfriado, no es COVID. Exacto. A mí me ha hecho siempre mucho ruido desde que empecé a escuchar que está subiendo en la comarca no había escuchado yo, está subiendo. ¿Qué pasa? O sea, que nuestros sistemas estamos teniendo una deuda, en este caso me parece terrible, ¿no? Porque es un tema de derechos humanos, el tema de la salud. Estamos teniendo una deuda específica en la comarca en este tema de tuberculosis. Sí, bueno, hace falta más concientizar y falta más inversión en las instalaciones de salud, porque a veces aquí en la ciudad vamos a la farmacia, no tenemos el paracetamol o el ibuprofeno. Ahora la gente que está en la comarca es más limitada en cuanto a eso. Entonces se han hecho algunos esfuerzos con el MINSA, así como otros organismos. Han puesto equipos de PCR para el diagnóstico en algunas regiones, por ejemplo la comarca Gunayala, eso en el año 2017, 18, y así son esfuerzos pero puntuales. Es algo que no se toma en consideración muy seria, digo yo, para poder mejorar ese sistema de salud y además el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Que no son esfuerzos consistentes, claro, ¿no? Entonces, recomendaciones. O sea, de verdad que después de todo lo que hemos conversado durante toda esta hora, creo que el tema realmente es para preocuparse y para tomar acción. Más allá de preocuparse, vamos a tomar acciones para que estas cifras no sigan en incremento y poder entonces hacer las cosas que tengamos que hacer, que hemos dejado de hacer por X o Y razón. ¿Cuáles serían las recomendaciones principales que ustedes nos dan o nos dejan a todos nuestros radioescuchas sobre el tema de la tuberculosis para protegernos y para aquellas personas que sospechan que lo tienen, qué hay que hacer?
Bueno, la primera recomendación, y va dirigida a la población panameña, claro que sí, somos nosotros nuestros primeros responsables de nuestra salud, y es no dejar pasar esos síntomas. Si ya vemos que después de sentirnos con más de 15 días con una tos, con expectoración, tenemos esa debilidad, cansancio, no nos podemos parar de la cama, estamos sudando de noche, tenemos esa sensación de fiebre nocturna con sudoración nuevamente, inmediatamente debemos ir a una atención médica. Todos los centros médicos de Panamá tienen un personal que está entrenado para detectar y para hacer el diagnóstico de la TBC. Y es importante que nosotros mismos tomemos la conciencia de que si tenemos los síntomas, no es escondernos ni que nos dé miedo de que nos digan que tenemos la enfermedad y dejemos que pase el tiempo, porque obviamente entre más pasa el tiempo, más se va poniendo difícil atender o tener la atención del paciente. Entonces es importante que nosotros como población vayamos directamente, apenas tengamos los síntomas, a tomar atención médica para que podamos recibir el tratamiento a tiempo. Y la otra recomendación que sería entonces ya para el sistema de nuestro sistema de salud, que es el más importante también, es que por lo general tenemos una división un poco difícil en nuestros centros de salud. Y entonces hay mucha mezcla de pacientes en los centros de salud de diferentes áreas. Es importante que tengamos un personal que sepa captar al momento de que el paciente llegue, a todos aquellos pacientes que sean sintomáticos respiratorios y que presenten síntomas, poderlos aislar en un lugar especial para que no estén en contacto pues con otros pacientes. Claro, y es que eso es uno de los problemas, yo creo que más severos que tenemos, ¿no? En los centros de salud y en los temas del Ministerio de Salud, que tú vas a buscar atención médica, como bien lo acabas de decir, y quedas, o sea, fuiste porque se te rompió un dedito y sales con un resfriado horrible porque compartiste por más de 8, no sé cuántas horas, porque la gente pasa horas ahí esperando que te atiendan y las cosas se complican un poquito más. Fermín, recomendaciones. Sí, la tuberculosis tiene cura, así que la persona o los pacientes que se le han diagnosticado esta enfermedad no tengan miedo, que tenemos el Ministerio de Salud, así como el lugar donde se va a atender, ¿no? Le van a ofrecer los servicios como tal, y que el tratamiento es gratis. Así que no se alarme la persona, ¿no? Claro, y es que yo creo que después de todo esto que hemos pasado con el tema de la pandemia, yo creo que el tema de la conciencia todavía está ahí. O sea, hay personas que tienen los síntomas y entonces dicen, bueno, yo voy a ir a atenderme porque no quiero ser, como quien dice, estar por ahí contaminando a los demás. Pero hay gente que también, que yo trato de entender a esas personas que son madre, padre, familia y todo, que si los aíslan o los sacan de su día a día, ¿quién va a alimentar a esos niños? ¿Quién va a mantener a esa familia? Entonces, la gente entra como un estado de ¿qué hago? Y al final es su decisión, pero el tema es, cuídese usted y cuide a sus hijos y a su familia. Un estado de dejarlo para después, amiga. Exactamente, exacto. Entonces tienen ese temor de que, conchale, si yo voy al médico y me sale que tengo tuberculosis, me van a aislar, no sé qué voy a hacer, cómo voy a comer los niños en la escuela, o sea, y se crea todo un caos que al final termina siendo peor, porque esa persona puede perder su vida solamente por no haber tomado las decisiones que se tienen que tomar en el momento, ¿cierto? Exactamente, lo más importante es recibir el tratamiento a tiempo y no abandonar el tratamiento. Eso es un tema. ¿Cuánto tiempo dura un tratamiento de este tipo, Dilcia? Si el tratamiento es de primera línea, que es el tratamiento para la tuberculosis que no es resistente, porque hay dos tipos de tuberculosis, la sensible y la resistente. Si es una tuberculosis sensible, la persona en 6 meses debe estar saliendo de su terapia. Okay, wow. Ya cuando la persona es identificada como resistente o que tiene una micobacteria resistente, entonces sí dura un poco más, llega hasta el año dependiendo del comportamiento del paciente. Ya no es el medicamento de primera línea, entra un medicamento de segunda línea. E inclusive pues ya aquí en Panamá pues tenemos pacientes que necesitan tomar ya medicamentos de segunda línea. Entonces eso es bien importante, por eso que no debemos abandonar. Es igual cuando hablábamos del tema de los antibióticos, que le vamos tomando resistencia, pero es porque abandonamos el tratamiento. Entonces, 15 pastillas nos tomamos 5. Entonces, lo ideal es tomar el tratamiento entero y que el paciente sea consciente de que tiene que tomar el tratamiento entero para evitar una recaída. Así es que esa era justamente como lo que quería yo resaltar.
mandemos el mensaje de cuando a usted un doctor le receta antibióticos, tómese el tratamiento entero, porque si no pone en riesgo su salud, pero la de todos nosotros también. Claro, y es que precisamente cuando Dilcia lo está mencionando, yo soy mea culpa, me hago mi mea culpa. Como confieso aquí, hoy viernes. Sí, es que yo no voy a mentir, o sea, si a mí un doctor me manda a tomar por 10 días, 7 días que mandan, no siempre, 7 días antibiótico, y yo veo que al cuarto día me siento bien, yo paro. O sea, lamentablemente así. Y no está bien, ya los últimos años, que yo creo que ya he agregado un poquito más de edad y maduración y toda la cosa, pero mucha gente lo hace, porque hay personas que no tienen la cantidad de dinero para comprar los 7 días. Entonces yo voy todos los días y compro mi antibiótico de hoy, después recojo para mañana, y cuando vienes a ver, y que cónchale, no sé cuánto cuesta un antibiótico, pero ponte que sean $5, estoy inventando, y esos $5 no los tengo, y entonces yo prefiero, bueno, ya me siento mejor, ya no tengo fiebre, ya me he pasado 4 días y suspendo. Lamentablemente así funcionamos, y eso está mal. Exactamente, y la micobacteria tiene esa característica. Es un organismo que con el transcurso del tiempo, y por eso que lo vemos que se mantiene en la línea del tiempo de la historia de la enfermedad, porque es un organismo que ha ido mutando. Entonces no solamente se mantiene un organismo sensible, sino que ya se convierte en un organismo resistente, inclusive ya hay XR, que significa que son extra resistentes. Imagínate. Y esperemos pues que en nuestro país no contemos con ese tipo de casos y que la transmisión sea muy corta, ¿no? Y eso es muy importante, la transmisión. Entre más resistente es ese organismo, más transmisión de resistencia hay a nivel del país, es más difícil de controlar entonces la enfermedad. Perfecto, hemos llegado al final del programa. La verdad que quiero agradecerles a ambos haber estado con nosotros durante toda esta hora, pues dándonos toda esta información valiosa, y espero que todos nuestros escuchas lo hayan tomado en cuenta, y pues realmente todos empecemos a tomar medidas de todo este tipo de cosas para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos.